Bienvenido a nuestro canal. Por favor, dale like y suscríbete al canal para que no te pierdas los nuevos videos. Que lo disfrutes. Mientras miraba la prueba de embarazo en mi mano, la verdad me golpeó como una ola gigante. Ella pensó que no lo notaría, pensó que creería sus mentiras, pero me subestimó. No la confronté, en cambio, planeé. Recolecté cada fragmento de evidencia y, cuando desaté la verdad, su mundo explotó, llevándose a su amante con ella. No solo me traicionó, me dio las cerillas para quemar su fachada cuidadosamente construida hasta los cimientos. Pero antes de que nos sumerjamos en esta historia explosiva, déjenme saber desde dónde están viendo en los comentarios abajo, y si disfrutan de historias como esta, no olviden suscribirse y tocar la campana de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras futuras historias. N. de Bradley Connor vivía su vida bajo una regla simple: la rutina significaba control, y el control significaba éxito. A los 35 años, Brad había perfeccionado el arte de la estabilidad. Sus mañanas eran una sinfonía de precisión: despertarse exactamente a las 5:30 de la mañana, ir al gimnasio hasta las 7, ducharse, vestirse con uno de sus trajes a medida y tomar café negro, y salir por la puerta a las 8:15 en punto. Cada paso estaba calculado, cada detalle pulido, y, ¿por qué no habría de estarlo? Su vida era un ejemplo brillante del sueño americano. Brad había construido una carrera lucrativa en finanzas corporativas, lo que le valió una elegante oficina en una esquina con vista al horizonte de la ciudad. Su hogar, una obra maestra moderna y extensa en un vecindario de lujo, era el tipo de lugar que la gente ralentizaba para admirar en sus paseos vespertinos. Su matrimonio con Cara, su esposa de 8 años, parecía igual de pulido: cenas, vacaciones compartidas y tarjetas navideñas que podrían rivalizar con cualquier anuncio de Hallmark. En la superficie, todo en el mundo de Brad era perfecto, pero debajo, secretos trágicos estaban desgarrando a su prometida, Coral. Pero la perfección tiene una manera de ocultar sus grietas. Era una mañana de martes en octubre, el aire fresco insinuando la llegada del otoño. Brad acababa de salir de su ducha humeante, una toalla envuelta alrededor de su cintura. Las encimeras de mármol del baño privado brillaban bajo la suave luz de las lámparas del techo. Mientras alcanzaba su afeitadora eléctrica, algo llamó su atención: un destello de azul asomando desde el bote de basura junto al lavabo. Casi lo ignoró, pero cuando la tapa de su cepillo de dientes se le escapó de las manos y cayó al suelo, Brad se agachó para recogerla y la curiosidad lo venció. ¿Qué demonios es eso?, murmuró, metiendo la mano en la basura. Sus dedos rozaron plástico y sacó un pequeño palo. Su corazón se detuvo al reconocer que era una prueba de embarazo. 2 líneas azules inconfundibles lo miraban fijamente: positivo. La mente de Brad tropezó consigo misma, corriendo hacia las implicaciones. Esto no puede estar bien. Apretó el palo, el plástico crujiendo bajo la presión. Hace 3 meses, había tomado una decisión que no había compartido con nadie, ni siquiera con Cara. Después de ver el matrimonio de su hermano mayor implosionar en una brutal batalla por la custodia, Brad había seguido el consejo de su hermano y se había hecho una vasectomía. No era solo una precaución, era un seguro contra un futuro del que no quería formar parte. Y ahora, mirando la evidencia condenatoria en su mano, Brad sintió que algo dentro de él cambiaba. El sonido de la ducha corriendo en el baño principal lo trajo de vuelta al presente. Cara estaba tarareando suavemente la melodía familiar de una canción de Stevie Nicks que había estado obsesionada últimamente. Su mente recorrió recuerdos recientes como instantáneas: las noches tardías que ella afirmaba eran para proyectos especiales en el trabajo, el nuevo perfume que dijo que era un regalo de una compañera, y los momentos en que la pantalla de su teléfono se iluminaba con mensajes que ella se apresuraba a ocultar. Mientras Brad miraba su reflejo en él, espejo, su mandíbula afilada y sus ojos grises acerados parecían los mismos, pero dentro, algo se estaba rompiendo, algo fundamental. La vida perfecta que tanto había trabajado para construir ya no era perfecta, y por primera vez en años, Brad Connor no sabía qué venía después. La prueba estaba como una marca ardiente en el bolsillo de Brad, su presencia un recordatorio físico de todo lo que se estaba desmoronando en tiempo real. Mientras se movía por su rutina matutina, preparando café, 2 tazas de viaje listas como a Cara le gustaba, con crema de vainilla y 2 azúcares, su mente era un torbellino de pensamientos fragmentados, uniendo momentos que de repente tenían un nuevo peso.
Trabajar hasta tarde, esa frase se había convertido en un estribillo en el vocabulario de Kara durante los últimos meses. Proyectos especiales en el trabajo, había dicho más veces de las que podía contar, desestimando sus ofertas de recogerla tarde o llevarle la cena. Al principio, Brad lo había descartado, conocía la presión de los plazos, la presión de escalar en la escalera corporativa. Pero algo había cambiado, las excusas se habían vuelto más ensayadas. Luego estaba el perfume, un aroma floral y almizclado que no había usado antes. Él había comentado sobre ello una vez, esperando que compartiera una pequeña historia sobre comprar algo nuevo o darse un capricho. En cambio, ella lo había descartado con un «Oh, Jenny del trabajo me lo dio», dijo que no le quedaba bien. Ahora, de pie en su cocina, Brad reproducía sus palabras con la claridad aguda del retrospecto. El perfume no era algo que una compañera casual entregaría, era deliberado, íntimo, al igual que la forma en que ella había comenzado a comportarse últimamente, como si se estuviera arreglando para alguien más. Brad removía su café distraídamente, sus pensamientos saltando a aquella barbacoa de verano en la casa de los Ward, sus vecinos. Darren y Maggie organizaban una reunión anual que era más sobre presumir su patio trasero perfectamente cuidado que sobre socializar. Darren manejaba la parrilla ese día, como siempre, con una cerveza en la mano, sonriendo como si el mundo fuera suyo. Maggie revoloteaba, organizando, una anfitriona perfecta en tonos pastel, mientras Brad estaba cerca del enfriador, charlando con otro vecino. Recordó haber visto a Kara con Darren, que ella se había ofrecido a ayudarlo a buscar más suministros en la cocina, y desaparecieron dentro por un poco demasiado tiempo. En ese momento, Brad apenas lo había registrado, solo otro momento en una reunión vecinal casual. Pero ahora, con todo colapsando a su alrededor, el recuerdo se sentía más nítido, más pesado. Cuando regresaron, Darren estaba riendo por algo que Kara dijo, el sonido demasiado fácil, demasiado familiar. «Tienes una esposa bastante divertida», Connor, había gritado Darren con una sonrisa que, en retrospectiva, tenía un filo que Brad no había reconocido entonces. Incluso Maggie había parecido extraña, había rondado más cerca de Brad esa tarde, ofreciéndole recargas y forzando sonrisas educadas en dirección a Kara. Brad había pensado que era raro, pero lo había descartado como nada. De vuelta en el presente, la ducha se apagó arriba. La atención de Brad volvió a la hora, su mano apretando la taza que sostenía. Las piezas encajaban demasiado bien, como un rompecabezas que no se había dado cuenta que estaba armando. Colocó la taza de Kara en la encimera cuidadosamente, como si pudiera enmascarar su creciente ira bajo la meticulosidad de su rutina. Pero la ira no era suficiente para actuar todavía. Lo que necesitaba era claridad, prueba. Con el eco de la risa de Darren todavía resonando en sus pensamientos, Brad se resolvió al siguiente paso, encontrar la verdad. Mientras los pasos se acercaban desde el pasillo, Brad se giró para ver a Kara aparecer, su vestido rojo ajustándose perfectamente, sus labios curvándose en una sonrisa fácil. Alcanzó su café. «Eres el mejor», dijo. Ligeramente, arreglando su corbata en un gesto que alguna vez habría calentado su corazón. Pero Brad no se movió, su rostro permaneció neutral, enmascarando la tormenta que se gestaba debajo. «Que tengas un buen día», dijo, su voz calma, incluso estable, pero su mente era todo lo contrario. Mientras los tacones de Kara resonaban por el pasillo y la puerta principal se cerraba detrás de ella, Brad se quedó inmóvil en la cocina, agarrando el borde de la encimera con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. El silencio de la casa se sentía ensordecedor, un contraste absoluto con el caos que se gestaba dentro de él. La traición se sentía como una herida física, aguda y cruda. Su mente reproducía los pequeños detalles que ahora parecían evidentes, el perfume desconocido, las noches tardías convenientemente justificadas, la forma casi mecánica en que ella lo besaba de despedida cada mañana. Cada recuerdo era un nuevo giro del cuchillo. Por un momento, Brad se permitió sentir todo el peso, el dolor, la humillación, la sensación de ser tomado por sorpresa. 8 años, ese era el tiempo que habían estado juntos. 8 años de lealtad, de construir una vida juntos, de creer que eran un equipo. Él confiaba en ella completamente, incluso cuando las señales de advertencia comenzaron a parpadear. Pero la confianza no solo estaba rota ahora, estaba destruida. Y bajo el dolor de la traición, algo más oscuro se agitaba.
La ira de Brad era diferente a cualquier cosa que hubiera sentido antes. No era el tipo de ira que ardía rápido y caliente, dejando nada más que cenizas. No, esta era diferente. Era fría, calculada y deliberada, como el filo de una cuchilla afilada a la perfección. Sus emociones cambiaron, el dolor inicial enterrado bajo la furia hirviente de alguien que se negaba a ser tomado por tonto. Pensó en la prueba de embarazo otra vez, la evidencia condenatoria que había arrancado las vendas de sus ojos. Ese pequeño pedazo de plástico era más que una traición, era una declaración de guerra. Pero Brad no era ningún tonto. No confrontaría a Kara todavía, eso le daría la ventaja, una oportunidad para tejer mentiras y excusas. No, si iba a desmantelar esta traición, necesitaba la verdad, toda ella, expuesta frente a él. Resolviéndose, Brad tomó su teléfono y abrió la aplicación de seguridad de su hogar, sus dedos moviéndose con precisión. Semanas de grabaciones estaban almacenadas allí, días en que Kara había afirmado trabajar desde casa o salía para esas reuniones sospechosamente largas. Lo revisaría todo, encontraría cada mentira, cada inconsistencia, cada momento que ella pensó que había escapado. Esto no se trataba de arremeter con ira, se trataba de control. Brad reuniría la evidencia, pieza por pieza condenatoria, y cuando llegara el momento, la confrontaría con la verdad innegable. Por ahora, sin embargo, se obligó a respirar. La verdad saldría a la luz, y cuando lo hiciera, Kara no solo enfrentaría su ira, enfrentaría su justicia. La decisión de investigar no fue impulsiva, fue deliberada. Brad Connor era un hombre de precisión, y si sus sospechas iban a trastornar su vida cuidadosamente construida, necesitaba pruebas, pruebas frías y sólidas. Esa noche, después de que Kara se había ido a la cama, Brad se sentó en su oficina en casa, con el brillo de su laptop iluminando su rostro. El sistema de seguridad de su hogar era una precaución que había instalado años atrás, principalmente para proteger su propiedad en un vecindario de lujo. Kara siempre había puesto los ojos en blanco, llamándolo demasiado cauteloso. Ahora, se sentía como su mayor activo. Inició sesión, revisando las grabaciones de los últimos 3 meses, enfocándose en fechas y horas en que Kara afirmaba estar trabajando desde casa. Sus ojos se agudizaron mientras revisaba las imágenes. Al principio, no había nada fuera de lo común, Kara saliendo por las mañanas, regresando por las noches. Pero luego, en un jueves al azar, lo vio, el BMW negro de Darren Ward entrando en su entrada a las 10:15 de la mañana. La respiración de Brad se detuvo. Las imágenes mostraban a Darren entrando a la casa y quedándose por casi 2 horas. Cuando se fue, Kara apareció en la puerta, alisando su cabello y despidiéndolo con la mano. Brad anotó la marca de tiempo y siguió buscando. Durante las siguientes horas, el patrón emergió, el auto de Darren estacionado repetidamente en su entrada en días en que Brad estaba en el trabajo. Cada visita era sin prisas, casual. Los momentos que alguna vez parecieron inocuos ahora se sentían claramente condenatorios. Al día siguiente, Brad esperó hasta que Kara salió al trabajo antes de abordar su teléfono. Ella era descuidada con la tecnología, siempre usando la misma contraseña para todo, su aniversario de bodas. Brad la ingresó en su cuenta de la nube sin dudar. Los archivos cargaron, revelando una riqueza de información. Al principio, eran solo las fotos habituales, de vacaciones, selfies al azar, imágenes del trabajo. Pero enterrado en una carpeta etiquetada como «Proyectos de trabajo», estaba el premio gordo. La primera foto era de Darren y Kara sentados en una habitación de hotel con poca luz, bebidas en mano, sus cuerpos inclinados más cerca de lo que deberían estar colegas. Mientras Brad navegaba, la evidencia se volvió más explícita, mensajes llenos de coqueteo, planes para encuentros y hasta mensajes discutiendo su futuro. Su corazón latía con fuerza mientras leía un mensaje de Darren: «No puedo esperar hasta que estemos libres para vivir la vida que queremos». ¿Crees que Brad sospecha algo? La mandíbula de Brad se apretó mientras guardaba los archivos en un disco encriptado. Kara lo había subestimado. Su imprudencia iba a ser su caída. Esta es absolutamente su decisión, le dijo a ella. El paso final de Brad requería más finés. Kara había mencionado una cita con el médico la semana anterior, mencionando casualmente que el Dr. Anderson, su médico de familia, estaba revisando algunas cosas.
Brad ahora entendía lo que ella no había dicho, había estado asistiendo a citas prenatales, usando su seguro compartido. Llamó a la oficina, su voz tranquila y serena. Hola, soy Bradley Connor. Quiero recoger algunos resultados de pruebas para mi esposa, Cara. Mencionó que estarían listos para nosotros. Por supuesto, señor Connor, dijo la recepcionista cálidamente. La oficina del Dr. Anderson está en el 6º piso, solo pase por el mostrador cuando llegue. A media mañana, Brad estaba en la sala de espera con olor a antiséptico, su expresión neutral. Cuando la recepcionista le entregó el sobre, sonrió cortésmente, ocultando la tormenta que se gestaba bajo su calma. En la privacidad de su auto, abrió el sobre y revisó los papeles, resultados de laboratorio, resúmenes de citas y fechas de ultrasonidos. Todo confirmaba lo que ya sabía: Cara estaba embarazada, y según la línea de tiempo, no había manera de que el hijo fuera suyo. Cuando Brad regresó a casa, las piezas del rompecabezas estaban encajando. Las grabaciones de seguridad, los mensajes, los registros médicos, todo pintaba un cuadro devastadoramente claro. Esto no era solo una traición, era una mentira cuidadosamente tejida destinada a atraparlo en un futuro que no había aceptado. Brad ya no se sentía devastado, se sentía enfocado. Mientras se servía una bebida esa noche, se sentó, dejando que el peso de sus descubrimientos se asentara. La verdad no solo era poderosa, era munición. Ahora, Brad no solo estaba descubriendo la traición de Cara, estaba preparándose para la guerra. Brad sabía que no podía pelear esta batalla solo. Su hermano Tony había pasado por un divorcio complicado y salió del otro lado golpeado pero más sabio. Brad se sirvió un segundo café y marcó el número de Tony. Tony contestó al tercer timbre. Brad, ¿qué pasa? No llamas tan temprano a menos que sea serio. Es serio, dijo Brad, manteniendo su tono tranquilo pero firme. Necesito el número de tu abogado, ahora. Hubo una pausa al otro lado. Jesús, Brad, ¿qué está pasando? Caleb estaba muerto. Brad exhaló, apretando la taza más fuerte. Cara me ha estado mintiendo. Está teniendo una aventura y está embarazada. No es mío. Tony maldijo por lo bajo. Lo siento, hombre, ¿estás seguro de todo esto? Estoy seguro, respondió Brad. Tengo todo, grabaciones, mensajes, registros médicos. Necesito protegerme antes de que intente arruinarme. Estás haciendo lo correcto al actuar ahora, dijo Tony, su voz estabilizándose. Te enviaré la información de mi abogado por mensaje. Es dura y no pierde el tiempo. Gracias, Tony, dijo Brad, su voz baja pero resuelta. No voy a dejar que gane. Lo tienes controlado, lo tranquilizó Tony. Solo mantén la cabeza clara y no hagas nada impulsivo. Involucra al abogado primero. Cuando la llamada terminó, Brad sintió un pequeño alivio. Esto ya no se trataba solo de traición, se trataba de estrategia. Brad pasó el resto de la mañana preparándose para lo que ahora veía como una confrontación inevitable. Primero, inició sesión en sus cuentas bancarias conjuntas. Había pasado años construyendo su estabilidad financiera y no iba a dejar que Cara usara su dinero ganado con esfuerzo para alimentar su engaño. Llamó a su asesor financiero, manteniendo un tono firme. Hola, Chris, soy Brad Connor. Necesito mover la mayoría de mis fondos de nuestras cuentas conjuntas a mi cuenta individual. Chris dudó. ¿Está todo bien, Brad? Solo una medida de precaución, dijo Brad suavemente. He querido simplificar las cosas por un tiempo. En una hora. Los activos de Brad estaban seguros. Dejó justo lo suficiente en las cuentas compartidas para mantener la apariencia de normalidad. Cara no sospecharía nada hasta que fuera demasiado tarde. Luego, canceló sus tarjetas de crédito compartidas y ordenó nuevas a su nombre. Se aseguró de mantener registros meticulosos de cada transacción. Cada paso era deliberado, cada movimiento calculado. Una vez que sus finanzas estuvieron seguras, Brad se centró en su evidencia. Creó una hoja de cálculo, su método preferido para organizar el caos. Cada columna estaba etiquetada: fecha, hora, tipo de evidencia, descripción, fuente.
Comenzó con las grabaciones de seguridad, cada visita de Darren registrada con marcas de tiempo precisas y notas. 10:17 de la mañana, el auto de Darren entra en la entrada. 12:23 del mediodía, Darren se va. ¿Por qué fue eso? Comenzó a mirar un evento que no había ocurrido desde el verano anterior. Luego vinieron los mensajes. Guardó capturas de pantalla de cada mensaje incriminatorio, organizándolos por fecha y relevancia. Uno particularmente condenatorio destacaba: Darren, lo diré pronto, Maggie no sospecha nada todavía. Cara, no puedo esperar a que estemos juntos, Brad está tan ocupado que nunca lo verá venir. Las manos de Brad apretaron el ratón, pero se obligó a respirar. La ira no era útil ahora, la precisión sí. Pasó a los registros médicos, resaltando las fechas de los ultrasonidos y comparándolas con los días en que el auto de Darren había estado en su casa. La superposición era escalofriante. Cuando terminó, la hoja de cálculo era una obra maestra de recolección de evidencia. Brad se recostó en su silla, mirando la pantalla. La pregunta ahora no era si confrontaría a Cara, sino cómo. Las palabras de Tony resonaban en su mente: mantén la cabeza clara y no hagas nada impulsivo. No iba a irrumpir con acusaciones, eso solo le daría espacio para mentir, torcer la narrativa y hacerse la víctima. En cambio, Brad decidió ganar tiempo. Construiría su caso aún más, contactaría al abogado, consultaría a profesionales y se aseguraría de que, cuando finalmente la confrontara, no hubiera escapatoria. Su teléfono vibró con un mensaje de Tony: información del abogado adjunta, llámala lo antes posible, ella sabrá qué hacer. Brad guardó el contacto y marcó de inmediato. Hola, soy Brad Connor, Tony me recomendó. Necesito solicitar el divorcio y quiero hacerlo discretamente. La voz del abogado fue rápida y profesional. Entendido, señor Connor. Empecemos con lo básico: ¿tiene evidencia de infidelidad? Oh, tengo más que suficiente, respondió Brad, su voz firme. Y quiero asegurarme de que no obtenga un centavo más de lo que merece. Bien, dijo el abogado. Nosotros nos encargaremos de aquí. Siga recopilando información y déjenos el resto. Mientras el día avanzaba, Brad sintió que las piezas encajaban. Sus finanzas estaban seguras, su evidencia meticulosamente organizada y su equipo legal listo para actuar. No solo se estaba preparando para una confrontación, se estaba preparando para la victoria. El Brad Connor de ayer podría haber sido sorprendido, pero el Brad Connor de hoy estaba en control. Cara y Darren no tenían idea de lo que se avecinaba, pero pronto lo sabrían. Esto ya no se trataba solo de traición, era una guerra. Brad estaba sentado en su auto estacionado fuera del café con poca luz, tamborileando los dedos en el volante. Su corazón latía con fuerza, aunque su rostro no traicionaba nada. Había enviado el mensaje anónimo esa mañana, una nota simple a Maggie Ward: si quieres la verdad sobre Darren, encuéntrame esta noche. Sin nombres, solo respuestas. 8 de la noche, café de la esquina. No sabía si ella vendría, pero cuando Maggie cruzó la puerta del café, su postura rígida y su rostro marcado por una mezcla de ira y dolor, Brad supo que había tomado la decisión correcta. Maggie lo vio de inmediato. Era alta y compuesta, su cabello oscuro recogido en un moño sin complicaciones, pero sus ojos, agudos y penetrantes, estaban nublados por algo que Brad reconoció: traición. Se deslizó en el asiento frente a él, con los brazos cruzados sobre el pecho. Brad Connor, dijo secamente, sin perder tiempo. ¿Por qué no estoy sorprendida? Tú enviaste el mensaje. Brad parpadeó, enmascarando su sorpresa inicial. ¿Lo sabías? No al principio, admitió ella, su voz baja y controlada. Pero la forma en que Darren ha estado actuando últimamente, y cara con todas esas noches tardías que mencionó en tu casa, no fue difícil conectar los puntos. ¿Qué tienes? Brad sacó una pequeña carpeta y la deslizó por la mesa. Pruebas, dijo simplemente. Maggie la abrió, su rostro inexpresivo mientras hojeaba las fotos, las capturas de pantalla de los mensajes y la línea de tiempo cuidadosamente impresa que Brad había creado. Sus dedos se detuvieron sobre una imagen de Darren y Cara en el vestíbulo de un hotel, sus cuerpos demasiado cerca, sus expresiones demasiado familiares. Exhaló bruscamente, dejando la carpeta con una calma deliberada.
Entonces es cierto, dijo, su voz rompiéndose ligeramente. No estaba imaginándolo todo. Todas esas noches que llegaba tarde, todas esas excusas sobre reuniones con clientes. Se quedó en silencio, mordiéndose el labio. Brad asintió, su voz firme. Es cierto, y es peor. ¿Qué eso? Cara está embarazada. Han estado planeando hacer pasar al bebé como mío. La cabeza de Maggie se alzó de golpe, sus ojos encendidos. ¿Estás bromeando? Ojalá lo estuviera, dijo Brad amargamente. Pero tengo los registros médicos para probarlo. Nos han estado mintiendo a ambos, usándonos. No se saldrán con la suya. Por un momento, ninguno de los dos habló. El peso de la traición colgaba pesado en el aire entre ellos, tácito pero completamente entendido. Finalmente, Maggie rompió el silencio. No eres el único que ha estado investigando, dijo, alcanzando su bolso y sacando una carpeta propia. He sospechado de Darren durante meses. Estas son declaraciones bancarias, cargos de tarjetas de crédito y fotos que he recolectado. Ha estado desviando dinero a una cuenta privada, dinero que ha estado usando para financiar sus pequeñas escapadas. Brad tomó la carpeta y la hojeó, su respeto por Maggie creciendo con cada página. Has estado ocupada, dijo, casi impresionado. Tenía que estarlo, dijo Maggie, su voz endureciéndose. Darren piensa que soy una tonta, que no noto cuando de repente compra regalos caros o toma llamadas en medio de la noche. Pero no estoy ciega, Brad, y no soy débil. Brad encontró su mirada, viendo no solo ira, sino una determinación feroz. Tampoco lo soy, dijo. Maggie se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro peligroso. Entonces hagamos que paguen, juntos. Un susurro que saboreaba la muerte. Brad asintió, el comienzo de una alianza formándose. Juntos, mientras salían del café, su plan ya estaba tomando forma. Maggie tenía sus propias pruebas, sus propias motivaciones y una mente tan aguda como la de Brad. No solo confrontarían a sus cónyuges, los desmantelarían, pieza por pieza, mentira por mentira. Y mientras se alejaban, Brad no pudo evitar sentir que había encontrado al compañero perfecto en esta guerra. Brad y Maggie estaban sentados frente a frente en la sala de estar de ella, un espacio meticulosamente curado que se sentía extrañamente impersonal, como si Maggie lo hubiera despojado de cualquier rastro de Darren en preparación para este momento. Entre ellos, la mesa de café estaba cubierta de laptops, carpetas e impresiones, un campo de batalla de pruebas contra sus cónyuges infieles. Brad se inclinó hacia adelante, sus ojos agudos escaneando una hoja de cálculo que Maggie había preparado. Esto es bueno, fechas, horas, transacciones, todo está aquí. Pero necesitamos más. Si vamos a destruirlos, tenemos que anticipar cada movimiento que podrían hacer para defenderse. Maggie asintió, sus dedos posicionados sobre el teclado de su laptop. De acuerdo. Cuanto más hermético sea nuestro caso, menos espacio tendrán para torcer la narrativa. Empecemos con la fase 1, recolección de evidencia. ¿Qué más necesitamos? La primera fase se trataba de asegurar que no hubiera escapatoria. Brad sacó una lista que había estado compilando. Tengo grabaciones de seguridad, mensajes de texto y registros médicos, pero necesito confirmar algunas cosas más. Darren ha estado usando la tarjeta de la empresa para sus estancias en hoteles. Si podemos vincular esos cargos a fechas específicas y relacionarlos con los mensajes de texto de cara, sellará la línea de tiempo. Maggie sonrió. Puedo encargarme de eso. Las contraseñas de Darren son ridículamente fáciles de adivinar. Sacaré sus registros financieros esta noche. Brad alzó una ceja. ¿Eres tan buena? La expresión de Maggie se endureció. He tenido que serlo. Vivir con un mentiroso te enseña a cavar profundo. Para el final de la noche, habían dividido sus tareas. Brad manejaría más vigilancia, cruzando las visitas de Darren a su casa con el horario de cara. Maggie recuperaría las declaraciones financieras de Darren y las cruzaría con las pruebas que ya tenían. No dejemos nada al azar, dijo Brad mientras se levantaba para irse. No podemos darles ninguna oportunidad de negarlo. No te preocupes, respondió Maggie, su voz como acero.
No podrán. La segunda fase requería precisión y sincronización. Brad y Maggie sabían que no podían simplemente revelar la aventura de una sola vez, tenía que desenredarse lentamente, deliberadamente, asegurando el máximo impacto. Necesitamos apuntar a sus círculos sociales y profesionales simultáneamente, dijo Maggie, paseándose por la habitación. Golpearlos donde más les duele, su reputación. Brad asintió. Ya he compilado los contactos profesionales de Cara, su jefe, colegas, y la junta de la firma de marketing. Redactaré un correo exponiéndola, completo con capturas de pantalla de sus mensajes y algunas fotos bien elegidas. Maggie golpeó un bolígrafo contra su barbilla. Haré lo mismo con Darren. Su negocio depende de la confianza y las relaciones. Si sus inversores y miembros de la junta ven pruebas de su mala conducta financiera usando dinero de la empresa para su aventura, lo aplastará. Brad se recostó, una satisfacción sombría parpadeando en sus ojos. Pero no nos detenemos ahí. Las redes sociales pueden amplificar la caída. Una vez que los correos sean enviados, filtramos la historia en línea, no directamente, un aviso anónimo a algunos blogs locales debería funcionar. Maggie sonrió, la primera genuina que Brad había visto de ella. Para cuando se den cuenta de lo que está pasando, ya será demasiado tarde. La fase final fue la más despiadada. Brad y Maggie no solo apuntaban a exponer a Darren y Cara, querían obliterar sus futuros. Aquí es donde les quitamos todo lo que han construido, dijo Brad, su tono frío. Cara está a punto de ser promovida en el trabajo. Si sincronizamos las filtraciones correctamente, descarrilará sus posibilidades por completo. Y Darren, agregó Maggie, tiene una ceremonia de premios comunitarios próxima. No puedo pensar en un mejor lugar para que sus secretos se hagan públicos. Mapearon una línea de tiempo. Sincronizando las filtraciones con momentos críticos en las vidas profesionales de Darren y Cara. Maggie sacó una carpeta llena de documentos legales. También he estado rastreando los activos ocultos de Darren, cuentas bancarias, propiedades, inversiones. Una vez que el escándalo golpee, congelaré todo. No tendrá forma de recuperarse financieramente. Brad la miró, impresionado. No te andas con rodeos, ¿verdad? Tú tampoco, respondió ella. Para cuando terminaron de planear, era bien pasada la medianoche. Las pruebas habían sido clasificadas, los correos redactados y la línea de tiempo finalizada. Brad se frotó las sienes. Una vez que esto comience, no hay vuelta atrás, Maggie. Ella lo miró a los ojos, su voz firme. ¿Tienes alguna duda? Brad pensó en la prueba de embarazo, en los mensajes de Cara, en cada mentira que le había dado. Ni una sola. Maggie asintió. Bien, porque cuando esto termine, desearán no habernos subestimado nunca. Mientras se separaban, ambos sintieron el peso de lo que estaban a punto de desatar. No era solo venganza, era justicia entregada con precisión e intención. Juntos, eran imparables. Brad estaba sentado en su oficina con poca luz, el suave zumbido de su laptop llenando el silencio. Su rostro estaba iluminado por la pantalla, donde múltiples ventanas mostraban grabaciones de seguridad granuladas, hojas de cálculo y una línea de tiempo meticulosamente trazada al minuto. Cada pieza de evidencia se sentía como otro ladrillo en el muro que estaba construyendo alrededor de las mentiras de Cara y Darren. No solo estaba recolectando información, estaba construyendo su juicio. El primer paso fue expandir su vigilancia. Brad revisó las grabaciones de seguridad de su propia casa nuevamente, notando las frecuentes apariciones de Darren. 10:13 de la mañana, Darren llega, murmuró, sus dedos volando por el teclado mientras registraba la entrada en su creciente línea de tiempo. Su investigador privado, un hombre curtido llamado Ross, también había proporcionado datos adicionales. Darren y Cara no eran tan discretos como pensaban. Registros de check-in en hoteles, recibos con marcas de tiempo e incluso grabaciones de garajes de estacionamiento estaban incluidas en los archivos que Brad había recibido ese día. Brad se detuvo en un conjunto de imágenes de la semana anterior, Darren y Cara de la mano, entrando a un hotel boutique en el centro. Darren llevaba una bolsa, probablemente para pasar la noche, mientras Cara se inclinaba hacia él, sonriendo.
La marca de tiempo decía 6:47 de la tarde. Brad la cruzó con los mensajes de texto que había recuperado del respaldo del teléfono de Kara. No puedo esperar por esta noche, habitación reservada. Apretó la mandíbula, pero se obligó a permanecer tranquilo. La ira no lo ayudaría ahora, la disciplina sí. Luego, Brad centró su atención en los registros financieros que Maggie había compartido. La imprudencia de Darren era impactante. $600 en el Hotel Rosewood, murmuró Brad, navegando por la hoja de cálculo que Maggie había preparado. Otro $450 en el Spa Índigo, y aquí, cena para dos en la Fontaine. Abrió otra ventana en su laptop, superponiendo los hábitos de gasto de Darren con el horario de Kara. Efectivamente, las fechas coincidían. Mientras Brad trabajaba hasta tarde o estaba fuera de la ciudad por reuniones, Kara y Darren se estaban dando el lujo de comidas caras y fines de semana robados. Brad se recostó en su silla, sus manos entrelazadas frente a él mientras procesaba los datos. Darren no solo estaba engañando a Maggie, lo estaba haciendo con un abandono imprudente, dejando un rastro de recibos y transacciones que cualquiera con medio cerebro podría seguir. Era casi insultante lo poco que habían esforzado en cubrir sus huellas. El teléfono de Brad vibró en el escritorio. Era un mensaje de Ross: revisa tu correo, acabo de enviar nuevas fotos de hoy. Abrió su bandeja de entrada y clicó en el archivo adjunto. La primera imagen fue tomada desde la distancia, Darren y Kara sentados en un rincón apartado de un parque, la mano de ella descansando en la rodilla de él, sus cabezas juntas. Otra foto mostraba el auto de Darren estacionado fuera de la oficina de Kara durante lo que ella había afirmado era un almuerzo de trabajo. Pero fue la foto final la que golpeó a Brad más fuerte, Darren y Kara parados frente a una boutique de bebés, riendo mientras Darren sostenía un par de zapatos diminutos. Los dedos de Brad se apretaron en puños, pero se obligó a enfocarse. Guardó las fotos en la carpeta encriptada que había creado para este propósito, categorizándolas bajo recientes. Para cuando Brad terminó su trabajo esa noche, la línea de tiempo era hermética. Cada estancia en hotel, cada transacción, cada mentira que habían dicho estaba documentada. Su hoja de cálculo estaba codificada por colores, con resaltados en rojo marcando los detalles más incriminatorios. Miró la pantalla, el peso de sus hallazgos presionándolo, pero en lugar de desesperación, sintió una satisfacción sombría. Pensaban que habían sido listos, pensaban que se habían salido con la suya. Bueno, Brad cerró su laptop, su mente ya cambiando a la siguiente fase. La evidencia estaba lista, ahora era el momento de prepararse para el desenredo. Mientras apagaba las luces y dejaba la oficina, las imágenes de Kara y Darren permanecían en su mente, no como fuentes de dolor, sino como combustible para lo que venía después. Ellos habían elegido este camino, Brad se aseguraría de que entendieran lo que significaba enfrentar las consecuencias. Los correos salieron a las 8 de la mañana en punto, sincronizados para asegurar el máximo impacto. Brad y Maggie habían pasado días redactándolos, curando cuidadosamente la evidencia para que no hubiera espacio para dudas, ni lugar para excusas. En minutos, el efecto dominó comenzó. En la sede de la empresa de Darren, una reunión matutina de rutina fue interrumpida por un aluvión de teléfonos vibrando. Los miembros de la junta miraron sus pantallas, algunos frunciendo el ceño, otros abriendo los ojos con incredulidad. El asunto del correo decía: urgente, evidencia de mala conducta por parte de Darren Ward. En los últimos 6 meses, lo he visto muchas veces con mis propios ojos. Dentro, encontraron fotos, recibos y una línea de tiempo detallando la aventura de meses de Darren, financiada en parte por recursos de la empresa. Una imagen particularmente condenatoria mostraba a Darren y Kara entrando a un hotel el mismo día que Darren había presentado un informe de gastos reclamando una cena con un cliente. Para las 9 de la mañana, los susurros llenaban los pasillos, los empleados intercambiaban miradas de asombro mientras la noticia se extendía como un incendio. El chat grupal de la oficina zumbaba con mensajes citando los artículos: los empleados abandonan la mansión en grandes números, ¿viste el correo? ¿Es esto real? Está acabado. La junta está convocando una reunión de emergencia. Qué hipócrita, todo ese discurso sobre integridad. Al mismo tiempo, el grupo de la iglesia de Darren recibió un correo similar. El grupo, conocido por ser unido y moralmente recto, fue arrojado al caos. Darren, una vez una figura respetada,
Ahora era el tema de chismes escandalosos. Nos ha estado predicando sobre valores familiares mientras hacía esto, publicó un miembro en su chat privado. Como una de las métricas más poderosas para determinar los resultados de salud, la suplementación nutricional. Para el mediodía, el teléfono de Darren estaba inundado de llamadas y mensajes, la mayoría sin respuesta. Los que contestó solo profundizaron su pánico. Te estamos suspendiendo con efecto inmediato, dijo su presidente fríamente. La Junta no puede asociarse con este tipo de comportamiento. En la firma de marketing de Cara, el correo llegó a las bandejas de entrada justo cuando su equipo se reunía para su reunión semanal. Su jefa, una mujer severa pero justa llamada Amanda, abrió el correo primero. Su expresión cambió de confusión a furia mientras leía los detalles. Cancelen la reunión, dijo abruptamente, levantándose. Cara, a mi oficina, ahora. Cara, ajena al caos que se desplegaba a su alrededor, entró en la oficina con una sonrisa confiada. Se desvaneció instantáneamente cuando Amanda deslizó una copia impresa del correo por el escritorio. ¿Qué es esto?, exigió Amanda. Cara tartamudeó, su rostro enrojeciendo. No es lo que parece. Oh, es exactamente lo que parece, dijo Amanda con frialdad. No tenemos otra opción que suspenderte mientras se realiza una investigación adicional. Fuera de la oficina, los colegas de Cara susurraban en tonos bajos. ¿Escuchaste? Ha estado acostándose con el esposo de alguien, y estaba a punto de ser promovida. Ya no. Qué humillante, apuesto a que no volverá a mostrar su cara aquí. Para media tarde, la historia se había extendido a las redes sociales. Publicaciones anónimas comenzaron a aparecer en foros de chismes locales, completas con capturas de pantalla de los correos incriminatorios. Un hilo de Twitter se volvió viral, resumiendo la aventura en detalles brutales: Darren Ward, CEO local, atrapado usando dinero de la empresa para su aventura. Cara Connor, ejecutiva de marketing, expuesta como la amante. Recibos, fotos y mensajes incluidos. Esto es salvaje. Los hashtags #WardaFire y #Cara Scandal comenzaron a ser tendencia localmente. Los comentarios llegaban, desde indignación hasta burla: se merecen el uno al otro, basura. Imagina arruinar tu carrera por esto. Pobres cónyuges, espero que los quemen hasta los cimientos. Para la noche, tanto Darren como Cara habían eliminado sus cuentas de redes sociales, pero el daño estaba hecho. Sus nombres ahora eran sinónimos de traición y deshonra. Mientras Brad navegaba por el frenesí en línea esa noche, no sintió culpa, solo satisfacción. Querían jugar con las vidas de las personas, le dijo a Maggie por teléfono. Ahora el mundo puede ver quiénes son realmente, y esto es solo el comienzo. No tienen idea de lo que viene después, respondió Maggie, su voz de acero. Una mirada de orgullo permaneció por un momento en su rostro, y asintió en silencio. El desenredo estaba en pleno apogeo, y Brad y Maggie apenas estaban comenzando. La cafetería zumbaba con el murmullo apagado de la actividad matutina, el siseo de la máquina de espresso, el tintineo de las tazas y el ocasional crujir de los periódicos. Brad estaba sentado en una cabina de la esquina, su postura relajada pero su mirada afilada como una navaja, fija en la puerta. Frente a él, Maggie navegaba por su teléfono, su expresión ilegible aunque su agarre en el dispositivo era firme. Brad esperaba sentado. A las 9 de la mañana en punto, Cara entró. Su confianza impecable de antes se había ido, ojeras rodeaban sus ojos y sostenía su bolso como si fuera un salvavidas. Escaneó la habitación, sus ojos posándose en Brad. Sus pasos vacilaron. Detrás de ella, Darren entró, su traje arrugado, su corbata torcida. Su habitual arrogancia fue reemplazada por una energía nerviosa mientras seguía a Cara. No sabían de la presencia de Maggie, sentada justo fuera de su vista. Brad se levantó cuando se acercaron, señalando las 2 sillas vacías en la mesa. Tomen asiento, dijo, su tono tranquilo pero desprovisto de calidez. Cara dudó, sus ojos moviéndose entre Brad y Darren. ¿De qué trata esto, Brad?, preguntó, su voz frágil. Oh, sabes exactamente de qué trata esto, respondió Brad, sus palabras afiladas como vidrio. Pero, por todos los medios, llamémoslo una conversación sobre mentiras, traición y consecuencias.
Sus entonaciones se estremecieron, revelando que sus palabras eran alucinantes, dulces y hermosas. Darren se erizó, sacando una silla y sentándose pesadamente. Mira, Brad, esto no tiene que ponerse feo. Brad lo interrumpió con una risa fría. ¿Feo, Darren? Ya lo has hecho feo. Esto se trata de limpiar el desastre que ustedes dos crearon. La voz de Cara tembló. Brad, por favor, no queríamos que ocurriera de esta manera. ¿No querían que ocurriera de esta manera? La voz de Maggie, helada y cortante, atravesó el aire mientras se levantaba de su asiento y entraba en la vista. El rostro de Cara se desvaneció de color. Maggie, comenzó Darren. Su voz vacilante. Guárdalo, espetó Maggie, cruzando los brazos. No estoy aquí para escuchar excusas. Estoy aquí para verlos retorcerse. La tensión en la mesa era palpable, el silencio puntuado solo por el lejano parloteo de otros clientes. Brad se inclinó hacia adelante, fijando a Cara con una mirada de acero. Confíe en ti, dijo, su voz baja pero venenosa. Construí una vida contigo, y tú me pagas escabulléndote con él e intentando hacer pasar a su hijo como mío. Los labios de Cara temblaron, pero no dijo nada. Y tú, dijo Maggie, volviendo su atención a Darren, su voz goteando desprecio, no solo has traicionado nuestro matrimonio, sino que has destruido tu carrera, nuestra reputación y cualquier pizca de respeto que me quedaba por ti. ¿Pensaste que eras invencible, que nadie notaría el dinero, los recibos de hoteles? Darren se movió incómodo, su mandíbula apretándose. Cometimos errores, ¿de acuerdo? Pero no tenías que destruir nuestras vidas. ¿Destruir sus vidas? La risa de Maggie fue fría y sin humor. No, Darren, tú hiciste eso en el momento en que decidiste mentir, engañar, robar. Todo lo que Brad y yo hicimos fue darte las cerillas y dejarte quemarte. La compostura de Cara se rompió, las lágrimas brotaron en sus ojos mientras se volvía hacia Brad. Lo siento, estaba equivocada, pero, por favor, ¿no podemos arreglar esto? Todavía te amo. Brad tomó su codo y la apresuró de vuelta a su escritorio, ansioso por borrar cualquier evidencia de la presencia de Cara. Brad se levantó, sus movimientos deliberados, alzándose sobre ella. No puedes reescribir esta historia, Cara. El amor no es mentir, manipular y destrozar a alguien por tu propio egoísmo. Miró a Maggie, quien asintió sutilmente. Juntos, salieron, dejando a Darren y Cara sentados en un silencio atónito, el peso de sus elecciones aplastándolos. Afuera, el aire fresco golpeó a Brad como una ola purificadora. Maggie exhaló, una sonrisa amarga jugando en sus labios. ¿Crees que ahora lo entienden? Lo harán, respondió Brad, su tono firme. Esto es solo el comienzo de lo que tendrán que vivir. No fue el café ni las bebidas lo que hizo que Brad se sintiera peor, estaba bastante seguro. Y con eso, se fueron, dos aliados que habían convertido su dolor en poder, dejando atrás las ruinas de la traición. El café se sentía más pequeño ahora, el aire pesado con una tensión que parecía presionar a todos dentro. Mientras Brad y Maggie salían, dejando atrás el destrozo de su confrontación, Cara y Darren se quedaron congelados en la mesa. Fue Darren quien rompió el silencio primero, su voz fría y cortante. Esto es un desastre, murmuró, pasándose una mano por el cabello. Su compostura se estaba deshilachando, la fachada confiada que siempre había llevado reducida a hilos finos. Tú has arruinado todo. La cabeza de Cara se alzó de golpe, sus ojos aún húmedos de lágrimas. ¿Yo arruiné todo? ¿Hablas en serio ahora mismo? Su voz se elevó, atrayendo miradas de los clientes cercanos. Sí, Cara, hablo en serio, replicó Darren, su tono cáustico. Nada de esto habría pasado si no hubiera sido tan descuidada. ¿Descuidada? La voz de Cara se quebró mientras la ira comenzaba a superar su desesperación. Tú fuiste quien usó la tarjeta de la empresa para hoteles, ¿no pensaste que eso te mordería? No me eches esto encima, gruñó Darren, inclinándose hacia adelante. Tú fuiste quien no pudo mantener las cosas en secreto. Tú fuiste quien seguía presionando para que, Cara lo interrumpió, su voz rompiéndose. Para que finalmente dejaras a Maggie, para que tuviéramos algo real, me lo prometiste, Darren. Darren se burló,
sus labios curvándose en una mueca. Prometí que, ¿un cuento de hadas? Mira a tu alrededor, Kara, no queda nada que prometer. Mi carrera está acabada, mi reputación está en pedazos, y la sé que está respirando en mi nuca. ¿Crees que me importan tus sentimientos ahora mismo? Las palabras golpearon como una bofetada, y Kara se estremeció, sus manos temblando mientras se aferraba al borde de la mesa. Eres increíble, susurró. Dijiste que me amabas. Jack Mince había dicho algo. Dije lo que tenía que decir, espetó Darren. Y mira a dónde me llevó. El café ahora estaba mortalmente silencioso, los clientes restantes fingiendo no escuchar mientras la discusión crecía en volumen. El rostro de Kara se sonrojó con una mezcla de humillación y furia. Cobarde, escupió, su voz elevándose nuevamente. Estás intentando culparme de todo. Estuviste ahí conmigo en cada paso, lo querías tanto como yo. Darren se levantó abruptamente, su silla raspando contra el suelo con un chirrido áspero. Cuando dije, Kara, quería diversión, quería una escapada. Pero tú querías el paquete completo, la fantasía. Y ahora, gracias a ti, ambos estamos pagando el precio. La mandíbula de Kara cayó, su voz atrapada en su garganta. Entonces, ¿eso es todo lo que fui para ti, diversión, una escapada? Darren se encogió de hombros, su rostro duro e inflexible. ¿Qué pensaste que era esto, amor? No me hagas reír. Las lágrimas de Kara regresaron con venganza, derramándose mientras se levantaba para enfrentarlo. Eres un bastardo, siseó. Y tú estás delirando, contraatacó Darren, tomando su abrigo. Ya tuve suficiente de esto, suficiente de ti. Por un momento, Kara solo pudo mirarlo, la incredulidad y el corazón roto grabados en sus facciones. ¿Te vas, así como así? Parece que tengo otra opción, ladró Darren, gesticulando ampliamente. Estoy acabado, Kara. Este es tu desastre ahora, límpialo como quieras. Sin otra palabra, giró y salió del café, dejando a Kara temblando. El peso de su partida la golpeó como una ola gigante. Sus piernas cedieron, y se desplomó de nuevo en su silla, sus manos cubriendo su rostro mientras un sollozo escapaba de sus labios. Sintió los ojos de todos en el café sobre ella, su juicio tangible en el aire. Su mente corría, reproduciendo cada decisión, cada momento que la había llevado aquí, las mentiras, los momentos robados, los planes secretos. Cada recuerdo se sentía como un cuchillo torciéndose en su pecho. Darren se había ido, y también todo a lo que se había aferrado, la ilusión de un futuro, la esperanza de empezar de nuevo, la vida que se había convencido de que podría tener. Ahora estaba sola. Los susurros a su alrededor se hicieron más fuertes, las miradas más penetrantes. Kara finalmente se levantó, limpiándose el rostro con manos temblorosas. Tomó su bolso y salió apresuradamente, la campana sobre la puerta sonando mientras tropezaba en la calle. Por un momento, se detuvo, mirando al cielo como si buscara respuestas, pero no había ninguna. Todo lo que quedaba era el peso aplastante de su caída. Mientras Kara desaparecía en la multitud, Brad y Maggie observaban desde la acera de enfrente. La expresión de Maggie era estoica, pero su voz llevaba una nota de satisfacción sombría. ¿Crees que se recuperará? Brad negó con la cabeza, su mirada firme. No en el corto plazo. Y Darren, deseará haber enfrentado a nosotros en lugar de huir. Anneli preguntó de fondo antes de que pudiera detenerse. Quería saber qué estaba pensando, algo sobre la forma en que la chica miraba, y Maggie se permitió una pequeña sonrisa fría. Bien. Se merecen cada gramo de esto. Se giraron y se alejaron, dejando atrás las ruinas de las vidas de Darren y Kara. El juicio estaba completo. La caída de los planes meticulosamente orquestados por Brad y Maggie fue rápida e implacable. El mundo de Darren se derrumbó por completo. La investigación de la SEC sobre sus finanzas descubrió años de malversación que él pensaba que estaban ocultos. Los miembros de la Junta, ansiosos por protegerse, proporcionaron pruebas para acelerar el caso. Darren fue arrestado en semanas, escoltado desde su antigua oficina con esposas, su rostro salpicado en las noticias locales bajo titulares que lo etiquetaban como un fraude y un tramposo.
El juicio fue despiadado. Sus conexiones comunitarias, alguna vez su mayor fortaleza, se habían evaporado. Los amigos le dieron la espalda, los colegas se distanciaron, y los registros financieros detallados de Maggie sellaron su destino. El juez dictó una sentencia de 5 años de prisión, asegurando que Darren tendría mucho tiempo para reflexionar sobre las elecciones que lo llevaron a su caída. Mientras tanto, Kara enfrentó su propio juicio. Los mensajes y fotos filtrados dejaron su reputación en ruinas. Su promoción fue rescindida, y se convirtió en una paria en sus círculos profesionales. Ninguna empresa arriesgaría contratarla, no con su nombre tan públicamente ligado al escándalo. Socialmente, estaba igualmente aislada. Los amigos la evitaban, los miembros de la familia expresaban su decepción, e incluso los conocidos casuales se negaban a mirarla a los ojos. Embarazada, sola y sin apoyo, se mudó a un apartamento deteriorado lejos del vecindario de lujo que alguna vez llamó hogar. Cada día era un recordatorio de lo que había perdido y lo que nunca podría recuperar. Los escombros de sus vidas eran absolutos, dejando a Darren y Kara atrapados en las consecuencias de su traición, sin nadie a quien culpar más que a sí mismos. Para Brad y Maggie, la conclusión de su venganza marcó el comienzo de algo nuevo. Ambos dejaron la ciudad atrás, su historia compartida desvaneciéndose en el fondo mientras buscaban nuevos comienzos en lugares diferentes. Brad se trasladó a Chicago, donde lo esperaba un puesto como jefe de una nueva división. El trabajo era desafiante, pero ofrecía la distracción perfecta. Lentamente, comenzó a reconstruir no solo su carrera, sino su sentido de sí mismo. Por primera vez en años, se sentía libre. Maggie eligió Boston, tomando un rol en una firma prestigiosa que valoraba su mente aguda y su planificación meticulosa. Vendió la casa que alguna vez había compartido con Darren, dejando atrás los fantasmas de su antigua vida. Sus días estaban llenos de trabajo, sus noches con una paz tranquila, lejos del caos que había soportado. Los dos se mantenían en contacto, su vínculo forjado en el fuego. Las llamadas telefónicas y las visitas ocasionales les recordaban lo que habían sobrevivido y la fuerza que habían encontrado el uno en el otro. Pero sus caminos ahora eran separados, mientras ambos abrazaban la libertad de crear vidas sin la mancha de la traición. La esperanza reemplazó a la ira, y el futuro se extendía ante ellos, brillante y abierto, sin las marcas del pasado. Brad conducía por la autopista, la ciudad encogiéndose en su retrovisor. El suave zumbido del motor y la luz dorada del sol poniente pintaban una imagen de resolución tranquila. Como está la Navidad, Eddie pensó en todo lo que había sucedido, las mentiras, la traición, la justicia cuidadosamente ejecutada. Todo había terminado ahora, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una sensación de cierre. Con los ojos bien abiertos, los globos oculares de Holland volvieron a la imagen en la pantalla de la computadora. Mientras la carretera se desplegaba ante él, Brad se permitió una pequeña sonrisa. La justicia había sido servida, los escombros del pasado estaban atrás, y un nuevo capítulo lo esperaba adelante. Con ese pensamiento, presionó el acelerador, su auto llevándolo hacia adelante, lejos del dolor, hacia la promesa de algo mejor. Gracias por ver el video. Deja un comentario sobre esta historia y no olvides suscribirte al canal.